Hola, ¿qué tal? Les doy una cordial bienvenida al canal de Libélula Lunar. El día de hoy estamos en una lista de reproducción que se llama Ayurveda en este canal y vamos a hablar sobre el humor biológico o el tipo constitucional del aire, o mejor conocido como Vata. En el siguiente video vamos a hablar sobre Pitta, que corresponde al fuego, y en nuestro tercer video vamos a hablar sobre Kapha, que corresponde al agua. Pues muy bien, comencemos. En el perfil ayurvédico de Vata, tenemos que son personas que suelen ser sumamente altas o muy bajas a comparación con el promedio. Tienen mucho conflicto para perder peso o sostener peso y no suelen tener una musculatura muy desarrollada. La piel suele ser muy seca, áspera o con tendencia a arrugarse fácilmente. También nos comentan que el tipo del aire suelen ser personas con ojos muy pequeños que tienden a contraerse o a temblar un poco. En cuanto a las características de su cabello, suele ser un cuero cabelludo que tiende a la caspa y su pelo suele ser muy fino o a veces pueden presentar calvicie o puntas abiertas con facilidad. Tiene un sistema digestivo sumamente inestable, por lo que su metabolismo va a variar muchísimo, así como el aire, que es un elemento muy inestable. Tienden un poco al estreñimiento. También nos comentan que en cuanto a sus desechos orgánicos, su orina suele ser muy escasa y sus heces secas y no en gran cantidad. También nos comentan que en sus patrones del sueño son de sueño ligero, por lo que cualquier disturbio que ocurra a su alrededor, ya sea una luz, alguien hablando o cualquier situación, los va a despertar con mucha facilidad. Y no solo esto, sino que también les va a costar muchísimo trabajo volver a dormir. Y de hecho, las personas que corresponden al tipo de Vata son tendientes a padecer de insomnio. También nos comentan que suelen tener sueños muy inquietos, muy abstractos y podrían convertirse fácilmente en pesadillas. Son personas que no suelen transpirar mucho y que con frecuencia tienen constipación o distensión de gas abdominal, por lo que habita mucho aire dentro de sus vientres. Ellos comúnmente sufren de muchos desórdenes. Ellos podrían también sufrir de enfermedades derivadas como del miedo. También nos comentan que pueden padecer de dolores de cabeza o enfermedades crónicas como la artritis. El frío, la sequedad y el viento suelen ser las condiciones climáticas favorables para que ellos entren en un desbalance. No les gustan las cosas ásperas, no les gustan los extremos y generalmente se sienten más cómodos con un clima húmedo, cálido y acompañado usualmente de una dieta nutritiva. Nos comenta también que una atmósfera que los apoye emocionalmente o que les dé cimientos o estructura será lo que les hará sentir paz. También nos comentan que les gusta muchísimo la velocidad y la actividad aeróbica, aunque suelen cansarse fácilmente porque no tienen mucha resistencia o fuerza, pero aún así les gusta muchísimo. Ellos son muy atléticos de jóvenes y también nos comentan el libro de Ayurveda que no suelen tener mucha fuerza física, entonces igual no les favorece mucho algunos deportes que son de mucho contacto físico, no sé, por ejemplo el boxeo. Y otra cuestión que ya es como para finalizar los rasgos físicos es que son el tipo de humor biológico con mayor tendencia a la ruptura de huesos o a lastimarse, así como también suelen ser percibidos por los demás como un poco torpes, porque como vamos a ver en sus rasgos psicológicos, son personas que les cuesta mucho a veces habitar en su cuerpo, porque ellos habitan mucho en su mente. Entonces, ahora sí, pasando con las características psicológicas, los Vata son mentes sumamente ágiles y rápidas,
capaces de procesar muchísima información en poco tiempo, son muy buenos comunicadores, son muy buenos informadores, son intelectuales y les gusta mucho pensar, les gusta mucho el diálogo, les gusta mucho debatir y también suelen cambiar con muchísima facilidad de intereses y de inclinaciones. Y de hecho esto es algo que puede ser un arma de doble filo, porque el ser nómadas en ese sentido intelectual o de ideas o de intereses nos puede volver bastante inestables. Y de hecho también suelen a veces decir que el elemento del Vata son personas que pueden llegar a saber muchísimas cosas y de muchos temas en particular. Pero aquí el inconveniente es que a veces se les tacha de superficiales, porque si bien pueden tener mucho conocimiento de muchos temas a la vez, rara vez suelen tener un conocimiento profundo sobre una materia en particular, porque a ellos les gusta mucho ir cambiando sus intereses, se aburren fácilmente y también necesitan la energía del cambio en su vida, necesitan retos, necesitan salir de esa rutina tan agobiante, porque precisamente es viento, son aire, ¿no? Y el aire es un elemento libre. Los tipos del aire suelen ser también buenos maestros, buenos comunicadores, a lo mejor creadores de contenido audiovisual, creadores de cualquier tipo de arte, son muy buenos artistas, pueden ser muy buenos músicos, pueden ser muy buenos matemáticos, muy buenos filósofos, en general cualquier actividad que involucre la mente. Y ya algo aquí que les puedo comentar muy interesante es que las personas con este tipo constitucional del aire son personas que precisamente viven en los mundos etéreos o en los mundos de la mente. Por lo tanto, pueden volverse muy abstractos. Usualmente ellos están en contacto diariamente con su mente y tienen muchísima comunicación con ella y con los mundos abstractos. Entonces, cuando solemos tener mucho este elemento dentro de nosotros, podemos incluso volvernos solitarios, pero no porque sea parte de nuestra naturaleza, sino a veces es porque nos volvemos más abstractos o más complicados y nos cuesta trabajo explicar nuestro mundo interno o mostrar ese mundo interno tan vasto que canalizamos todo el tiempo, que de hecho también son muy buenos canalizadores y si están en sintonía y en balance pueden canalizar muy fácil mensajes de los planos altos de conciencia. En fin, pues no todo es bueno precisamente, también tienen defectos, o en este caso cuando están en la sombra suele manifestarse de formas bastante complicadas que debemos siempre de trabajar. Por ejemplo, una mente tan ágil pero a la vez cambiante e inestable como la de un Vata también lo puede llevar a la procrastinación o lo puede llevar a disiparse en exceso o disasociarse y comenzar a vivir un poco en la luna o en el mundo de las emociones o a veces a hacerse ideas literalmente, comenzar a pensar o sobrepensar, cargarnos de información, sobresaturarnos y cuando nos sobresaturamos, por más ágil que sea nuestra mente, podemos caer en algún tipo de trampa. Y es que podemos volvernos más vulnerables a pensamientos intrusivos o pensamientos negativos. Entonces, como pueden ver, las personas con el elemento del aire muy marcado, si bien su mayor habilidad aquí es la agilidad mental, también puede ser su peor enemigo o puede también ser su mayor arma de doble filo, pues también los puede volver personas inestables, personas con falta de determinación, personas
indecisas, personas que viven mucho en las emociones, personas que pueden caer en estas trampas que les digo y perder confianza en sí mismas o tener una percepción negativa de sí mismas. Pueden sufrir mucho de ansiedad porque constantemente, si no están en balance, pueden sobresaturar su mente de pensamientos sobre el futuro. Y recuerden que ese miedo al futuro se traduce como ansiedad. En fin, estos son simplemente rasgos que debemos de poner mucha atención y trabajar para nosotros estar en balance y sentir cuando nos estamos desorientando un poco. Y bueno, ya como rasgo final, es que a los Vata no les gusta mucho tomar la posición de liderazgo, pero tampoco les gusta ser seguidores, tienden más a buscar una cierta independencia o cierta autonomía que les haga sentir más cómodos con su verdad o su persona. También son sumamente sociales, necesitan del contacto social, de estar platicando con alguien, de estar debatiendo, de estar discutiendo, porque eso es algo que les estimula mucho a nivel mental y es necesario también para su crecimiento. Aunque también es parte de su crecimiento pasar por el viaje del héroe y tener temporadas donde sean ermitaños y tengan que lidiar con su propia mente para poder dominarla. Muy bien, les voy a poner un pequeño ejemplo de cómo se siente vivir en la sombra o cómo saber si estás adentrándote un poco al mundo oscuro cuando eres aire o tienes este elemento muy dominante dentro de ti. Recordemos un ejercicio que di en un anterior podcast en donde explicaba cómo se siente cada energía en especial. Y el aire suele hacerte sentir muy ligero cuando estás en contacto con él, ¿no? Imaginemos que estás en un lugar montañoso, ¿no? Y hay corrientes de viento alrededor de ti. Al inicio te pueden hacer sentir más ligero o fresco, pero con el tiempo podría llegarte a sentir un poco más incómodo, o si se vuelven más fuertes las corrientes puede despertar en ti sentimientos de miedo, de vértigo, del qué pasará si me caigo, qué pasará si me arrastra o qué pasará si me lleva, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Aquí ya vemos cómo la mente comienza a entrar en juego y a hacer su papel de ansiedad. Y también cuando estamos a la intemperie y este aire continúa, pues eventualmente nos vamos a sentir expuestos y nos vamos a sentir vulnerables. Entonces, esta metáfora ya la había explicado anteriormente, pero habla mucho sobre la mente, el dejarnos llevar por los pensamientos y caer incluso en una especie de locura o de miedo en donde nos dejamos completamente dominar y no ponemos una estructura o un orden en nuestra vida. Cuando tú sientas esto en tu vida es porque te estás desbalanceando y estás cayendo en el lado de la sombra del aire. Cuando te sientas vulnerable, te sientas expuesto, con miedo, inestable, indeciso, entre otras cosas. ¿Y cómo resolver esto? Pues básicamente enraizando, volviendo a enraizar con Madre Tierra. Se recomienda mucho hacer técnicas, por ejemplo, de grounding, que consiste en estar con los pies descalzos sobre la tierra o sobre el pasto o cualquier tipo de bioma o ecosistema, con la finalidad de que la energía fluya a través de tu Kundalini y pase a Madre Tierra, esta se la lleve consigo y la transmute. Este tipo de ejercicios te van a ayudar muchísimo para controlar la mente, para eliminar o evitar esa sobresaturación de pensamientos
para que no nos lleve la corriente. Otra cosa que también les recomiendo muchísimo a los Vata types es que hagan muchos ejercicios como de juegos de mesa, jueguen ajedrez, jueguen rompecabezas, a lo mejor cartas, podría ser también videojuegos, dependerá de cada persona, pero sí necesitan cierta estimulación y ciertas actividades que les den un orden a su mente. No pueden simplemente dejarse llevar por los pensamientos, o no pueden simplemente dejar su mente ser o fluir, porque podemos caer en malas prácticas o podemos caer en desesperación y en angustia. Así que busquen maneras de enraizar, busquen maneras de estructurar la mente y busquen maneras de fluir toda esa abstracción, todo ese mundo de ideas tan abstracto que canalizan constantemente. Déjenlo fluir, y también les recomiendo que lo saquen a través del arte. La escritura suele ser muy buena opción, por ejemplo, para este tipo de humores, ¿no? En los que predomina el aire. Pero bueno, agua, fuego tienen sus formas y vamos a hablar de ellos en siguientes videos. También algo para finalizar es que este tipo suele ser, digamos, convencedor. Tiene un dote para ser adaptable y ser flexible a las necesidades también de otras personas, y una vez que entienda qué necesita hacer, suele ser muy, muy bueno, incluso cambiando la forma de pensar de otros tipos como quizá Kapha o Pitta. En fin, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado mucho este video. Si tienen alguna duda me la pueden hacer saber en los comentarios. Si les gustó, ya saben que pueden suscribirse, darle like y comentarme su experiencia, si creen que tienen mucho Vata dentro de ustedes, o si son Vata, o qué predomina más, o si cualquier experiencia, cualquier situación. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente video con Pitta. Hasta luego.